Ok. En los niveles de pensamiento de Norman Webb, el doctor Norman Webb, especialista en el área de evaluación, junto con otros profesionales, describió 4 niveles de profundidad de conocimiento. Esta forma de clasificar el aprendizaje por niveles de profundidad de conocimiento considera lo que es capaz de hacer el estudiante con el conocimiento que aprende con profundidad y además integra los niveles de pensamiento de Bloom: memoria, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación y creatividad. Y estos niveles son pensamiento memorístico, demuestra conocimiento en forma igual o casi igual a como lo aprendido, o sea, la memoria. Ahí entra, por ejemplo, el texto bíblico. Quiero que para la semana que viene cada estudiante se aprenda un versículo de memoria. Eso es memoria, ese nivel. Pensamiento de procesamiento, demuestra conocimiento que requiere algún razonamiento mental básico de ideas, conceptos y destreza más allá de la memoria. Puede, por ejemplo, decir, una vez que usted diga el texto de memoria, usted va a explicar en su propia palabra lo que significa ese verso. Y ahí estamos entrando en pensamiento de procesamiento. Pensamiento estratégico. Demuestra conocimiento basado en demanda cognitiva compleja y abstracta. Por eso es que aquí en esta parte ya yo tengo que llevar al estudiante a procesar. No lo estoy dejando en la memoria. Lo estoy llevando a que pase por un proceso. Por eso es que muchos maestros no les gusta que le pregunten. Hey, porque es lo que yo digo y como yo lo digo. Y no permite que el estudiante, el hermano, en este caso nosotros, la iglesia, se desarrolle ese pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no es que necesariamente no sepa la respuesta, pero no quieren llevar al hermano a ir más allá de lo que está en el texto bíblico. Tengo que llevarlo más allá. Y pensamiento extendido extiende su conocimiento y contexto más amplio. Óigame, aplicabilidad. ¿Cómo yo aplico eso a mi vida diaria? Pues tiene que haber relación. Ok, yo voy a enseñar sobre el evento cuando David enfrentó a Goliat. Ok, eso es un hecho histórico. Ok, pero ¿cómo yo aplico eso a mi vida? Goliat puede ser los problemas que yo tengo en la vida que enfrenta el hombre. Que lo veo como gigante. ¿Vio? ¿Ve? O sea, es un evento histórico, está ahí. Pero yo lo llevo más allá. ¿Cómo yo lo aplico a mi vida? Acuérdese que la Biblia debe ser vivencia. Debe ser viva. La palabra es viva. Amén. Entonces yo como maestro tengo que estar dispuesto a que a yo sentarme, a yo escuchar y poder hacer que el estudiante procese lo que se le está enseñando. Si yo no estoy dispuesto a eso, mejor no doy clase. Mejor no doy clase. Porque lo que voy a hacer es daño. Yo llevé 31 años de enseñanza en el sistema secular como profesor de inglés en Puerto Rico. Y también fui facilitador docente. O sea, visitaba a los maestros en la sala de clase, a evaluar maestros. Y una de las cosas que yo siempre veía, por ejemplo, fui a ver una maestra una vez, que la clase era ella. La clase era ella. Y los estudiantes de tercer grado, así. Y yo, ¿qué clase es esta?
Cuando terminó la clase, yo tenía que sentarme con ella a evaluar. Yo le dije, ¿tú sabes qué? Tú eres tremenda maestra, excelente. Tiene un dominio del inglés tremendo. Tu forma de comunicación verbal, excelente. Material, excelente. Pero tienes una gran falla en la clase. Le elogié primero, para luego decirle a dónde tenía que mejorar. Le dije, yo vi tu persona. Tú no eres la protagonista aquí. Los protagonistas, ¿sabes quiénes son? Los estudiantes. Ellos son los que tienen que estar en acción, no eres tú. Tú eres simplemente una facilitadora de información. Los estudiantes son los que tienen que estar en acción, no eres tú. Tú eres una facilitadora. Y en la próxima clase yo quiero ver a los estudiantes leyendo. Ay, que yo no leen bien. No, I don't care. I want to hear the students read in English. Yo quiero ver a los estudiantes leyendo en inglés. Que si dicen una palabra mal, no hay problema. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero escuchar. En la próxima clase, ella comenzó a poner a los estudiantes a leer. Y yo vi la estrategia de ella. Y yo le dije, en esa segunda visita, dije, mejoraste. Pero todavía te falta algo. Las contestaciones se las diste tú. No, que no las des tú, que los estudiantes sean que hagan de las contestaciones. Tú no. Tú eres facilitadora. Y en la próxima clase, los estudiantes participaron activamente en la clase, leyeron, discutieron a través de las preguntas y discusión que ella hizo con los estudiantes, y los estudiantes mismos en la aplicación iban a la pizarra y iban escribiendo la contestación de aquello que habían aprendido. Eso es aprendizaje. Si no hay eso, no hubo aprendizaje. Porque el estudiante tiene que procesar. Amén. Y esto es lo mismo en la parte espiritual. Amén. Ok, escúchame bien ahora. Yo veo usar una técnica ahora que muchas veces tenemos un gran problema nosotros, y es que no nos gusta escuchar. ¿Verdad? Entonces, pero mire por qué le digo. Hay veces que estamos en un culto y ¿qué escuchamos? Estuvo bueno. Se movió el poder de Dios. ¿Qué predicaron? ¿Qué enseñanza recibí? Porque gritar, podemos gritar, ¿verdad que sí? Pero ¿qué enseñanza recibí? ¿Qué aprendí? Yo quiero que ustedes escuchen a este hombre llamado Timothy Keller. Timothy Keller es un pastor, él nació en Nueva York. Y yo quiero que ustedes escuchen el análisis que él hace de la parábola del hijo pródigo. Pero para ello, ustedes van a escuchar y tienen que estar bien atentos, porque yo ahora, después de eso, voy a hacer un ejercicio con ustedes. ¿Vio que la enseñanza? Aquí está el ejercicio que yo voy a hacer con ustedes. Preguntas y respuestas. Preguntas y discusión. La parábola del hijo pródigo, él le llama, él de hecho escribió un libro que se llama El Dios Pródigo. En vez de ser el hijo pródigo, se llama el Dios Pródigo. Bien. Y vamos a ver aquí a través de esta de esta narración. ¿Te acuerdas de la narración? Es estrategia. Es estrategia. La narración. No me han contestado. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Están listos? Del principio, hermana. Ok. El Dios pródigo.
Hay una famosa historia en el libro de Lucas que por siglos se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su padre, la gasta toda y luego vuelve con un padre perdonador. Pero es un grave error pensar que es la historia de solo un hijo. De hecho, es la historia de dos hijos. La historia de un hermano menor y uno mayor. Debemos compararlos y contrastarlos. Si no los comparamos y contrastamos, nos perdemos el mensaje radical que Jesús nos quería dejar. Esta parábola mina los paradigmas existentes, las categorías existentes que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante sobre la historia. Durante mucho tiempo ha habido una fórmula simple de 3 actos para contar una historia. Conforme se construye la historia, se comienza con información anterior y fundamento. Luego se introduce el problema o conflicto y finalmente está la solución. Pero Jesús no sigue las reglas aquí. ¿Por qué? Las claves vienen al principio del primer acto. El primer acto comienza con un discurso. El hijo menor va con el padre y le dice: «Padre, dame mi parte de la herencia». Los escuchas originales de la historia debieron quedar impresionados con la petición. Si eras padre y tenías 2 hijos y morías, tu herencia habría sido dividida 2/3 al hijo mayor, 1/3 al hijo menor. Porque el hijo mayor en esos días siempre obtenía una doble porción de lo que cualquier otro hijo. Pero esto solo pasaba cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor llega y le pide su parte de la herencia ahora, mientras el padre sigue vivo, básicamente es como desear que estuviera muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre. Quiere las riquezas del padre y su herencia. Quiere las comodidades y el prestigio y la independencia que vienen con esas cosas, pero no quiere al padre. Desea que el padre esté muerto. Eso es inaudito. Pero más inaudita fue la respuesta del padre a la petición. Si la audiencia original quedó impresionada con la petición del hijo, se impresionaron aún más ante lo que el padre respondió a lo que dijo su hijo menor. Era de esperarse que un antiguo padre del Medio Oriente echara a su hijo de la casa con ataques verbales, si no es que físicos y violentos. Pero este padre no hace eso. ¿Qué dice la historia? Que dividió la propiedad entre ellos. La palabra griega que se usa aquí para propiedad es la palabra abios, que significa el curso de la vida o el medio por el cual se sostiene la vida. La historia en realidad dice que el padre dividió su vida entre ellos. ¿Por qué dice eso? Los bienes del padre eran su tierra. La riqueza del padre era su tierra. Así que la única manera de poder darle a su hijo menor una tercera parte de su propiedad era vendiendo esa tierra. En esos días, la identidad misma de la gente estaba ligada a su tierra. Si perdías tu tierra, te perdías a ti. Si perdías parte de tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad que estaba ligado a qué tanta propiedad tenías. Así que lo que el hijo menor le pidió al padre que hiciera era esto. Le pidió que desgarrara su vida, que desgarrara su lugar en la comunidad, que se desgarrara a él mismo. Y el padre lo hace. Dividió su propiedad entre ellos. Se quedó con 2/3 de sus bienes. El hijo toma su porción y se va. Y malgasta todo lo que le dieron. Y llega al punto de la pobreza donde se han aprovechado de él y su vida está en ruinas absolutas.
Y cuando está literalmente en el charco de los cerdos, cuando está literalmente en el fango, se da cuenta de lo tonto que fue y se le ocurre un plan. La primera parte de ese plan es ir a casa. Se dice: en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. Esto es simple y a la vez muy profundo. El hogar no es principalmente un lugar, es una relación, es donde perteneces, es donde te aceptan. Y él anhela ir a su hogar. Pero hay una segunda parte de este plan. Dice: voy a ir al padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos trabajaban en la propiedad, ellos vivían en la propiedad. Los jornaleros vivían en la ciudad y tenían un salario. Lo que intenta decir con esto es que quiere retribuir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores morales ha violado con una simple disculpa. Tenía que restituir. Así que irá con su padre y dirá: padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco, no lo valgo. Quiero ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte. Ese es el plan. Así que emprende el camino a su hogar y el padre lo ve venir a la distancia. Ahora, si tú eres padre y ves a tu hijo venir, y es un hijo que ha hecho daño a tu familia y ha despilfarrado tu fortuna, lo ves a través de la ventana mientras estás sentado en tu cocina, ¿qué harías? ¿Te quedarías ahí sentado y golpearías con el pie diciendo: más vale que sea bueno? Tal vez si es convincente, tal vez si suplica, yo sentiré que mi afecto ha sido restituido, más vale que sea bueno. ¿Qué dice la historia? Este padre, cuando lo ve venir a la distancia, sintió compasión por él. Y el padre corre hacia él, corre hacia él. Ahora, los patriarcas antiguos del Medio Oriente no corrían. Los niños corrían, los jóvenes corrían, las mujeres tal vez corrían, pero no los padres dueños de propiedades. Eso significaría levantarse la falda y mostrar las piernas, y eso no se hacía. Pero este padre lo hace. Muestra un abandono emocional total. Corre hacia su hijo, lo besa, y en griego dice que cae sobre su cuello. El hijo intenta contarle su plan de restitución, pero el padre no quiere nada de eso. Le dice a sus sirvientes que le pongan un manto encima, que pongan un anillo en su dedo y sandalias a sus pies. El anillo es importante. Era un anillo de firma. Tenía el sello de la familia. En esos días no se hacía un contrato firmando algo. Se ponía el sello de la familia con el anillo de la firma sobre el contrato. Lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dijo: no quiero que me regresen a la familia. Quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice: no voy a dejar que te ganes tu lugar. Te lo voy a dar yo. Y con eso confirma su lugar como hijo, así en un segundo. Por su gracia se lo concede. Y hace un festín magnífico para conmemorar el día en que su hijo perdido vuelve a casa. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas que Dios nos da, pero no quieren a Dios. Quieren su independencia, quieren vivir sus vidas como quieren hacerlo, y creen que eso les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor, un día deciden volver a casa. Y como el padre de la parábola representa a Dios, no nos han dicho más que esto. No importa quién seas. No importa qué tan horribles sean las cosas que hiciste. Si vuelves a casa, Dios te aceptará. Él te amará todo por su gracia. Todos somos como el hijo menor, porque cuando llegamos a Dios, decimos: no soy digno, quiero ganarme mi lugar,
quiero hacer las cosas bien ahora, y el Dios bíblico no va a aceptarlo. Nos da todos los derechos de hijo, confirma que somos sus hijos a través de Jesucristo. Es un hecho, es un estatus, es seguro. Somos aceptados. Al final del primer acto, parece que todo vuelve a la normalidad. Los conflictos se resolvieron, el hijo menor ha sido perdonado por el padre. La familia está reunida, ¿no? No exactamente. Hay otro personaje en la historia. Aún no lo conocemos. Él no sabe aún que el hijo perdido fue encontrado. Casi siempre, cuando las personas piensan en la historia, se enfocan en el primer acto. El hijo menor, que vuelve a casa, y la aceptación del padre. Y como resultado, casi todo mundo cree que la historia es sentimental. Imaginamos a la audiencia original oyendo esta maravillosa historia de perdón y sus ojos inundados de lágrimas. Pero si vemos el contexto, si vemos a las personas a las que les hablaba Jesús, si vemos los propósitos de Jesús al contar esta parábola, te das cuenta que la audiencia original no se estaba secando las lágrimas. Estaban petrificados. Se sentían ofendidos. Porque el propósito de Jesús al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental de que Dios nos acepta no importa lo que hagamos. Está aquí para decir básicamente que todo lo que has escuchado y todo lo que has pensado sobre cómo acercarte a Dios está mal. La historia continúa en el acto 2. Un nuevo conflicto se levanta cuando el padre hace un festín. Jesús continúa. El hermano mayor está en el campo, y cuando se acerca a la casa, escucha música y ve baile. Así que llama a un sirviente y le pregunta qué sucede. Y el sirviente le contesta, tu hermano volvió, y tu padre ha matado al becerro engordado, porque volvió a salvo. Pero el hermano mayor estaba furioso. Estaba tan enojado que se negó a unirse al festín. Era su turno de sacudir la integridad de la familia. Decía al no entrar, no soy parte de esta familia. Soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está él. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor. Pero no quiso entrar. Es áspero con el padre. Le dice, mira. No lo llama padre, le dice, mira. Todos estos años he sido bueno. Nunca te he desobedecido y cuando ese hijo tuyo, que despilfarró tu propiedad, vuelve, matas al becerro engordado para él. No voy a entrar. Noten que no lo llama mi hermano. Ni siquiera dice tu hijo. Le dice ese hijo tuyo. No acepta estar en la misma familia con él. El hermano mayor está furioso, pero está particularmente molesto por el costo. En esos días, las personas no comían carne a diario. No lo hacían porque era muy costosa, era un manjar delicado. Pero el manjar más delicado de todos era el becerro engordado. Y no es algo que harías ni siquiera para una fiesta privada. Así que cuando el padre mata al becerro engordado, sabemos que toda la ciudad asistiría a ese festín. Pero el hermano mayor está tan furioso que no entrará. No necesitas un doctorado en psicología, si eres el hermano mayor, para darte cuenta que este día era el día más grandioso en la vida del padre. De hecho, al matar al becerro engordado e invitar a toda la ciudad al festín, el padre muestra que es el día más grandioso de su vida. Todos pueden verlo. El hermano mayor seguramente lo ve, pero no le importa. No le interesa. Lo único que ve es que el padre está usando su herencia en una forma que él no aprueba.
Entonces, ¿qué le importa a ese hermano mayor? ¿Qué es lo importante para él? Le importan las cosas del Padre. Pero no le importa en realidad el Padre, le importan los bienes, le importa el costo de todo esto, el becerro engordado, y piensa, ¿por qué no pudo usar una cabra? Le importan las cosas del Padre, pero no le importa el corazón del Padre. Verás, cuando el Padre fue a hablar con el hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, y esa es la verdad literal. Porque cuando el padre dividió la herencia, el hijo menor tomó su parte y se la terminó. Y cada una de las cosas que ahora tiene el padre, las heredará el hermano mayor. Es el único heredero, todo es suyo. Y lo único que puede ver es que su herencia disminuye por el regreso de su hermano menor. Está furioso y está humillando al padre en el día más grandioso de su vida. Hace que el pobre padre salga de su gran festín, discute con él. Pero ¿cómo le responde el padre? De nuevo, responde con ternura y dice, hijo mío, quiero que vayas al festín. Y así, estamos al borde de nuestros asientos. Así nos preguntamos, ¿cómo responderá el hermano mayor? ¿La familia estará reunida en amor? ¿Estarán todos juntos al final? Jesús termina la parábola. No nos dice. Final abierto. ¿Por qué? ¿A dónde intenta llegar Jesús? Mucha de la brillantez de la historia de Jesús recae en eso. En el primer acto, tenemos una descripción muy tradicional del pecado. Vemos al hermano menor y decimos, sí, ahí está. Insulta al padre, anda con prostitutas, está en el charco de los cerdos, en el caño, degenerado, licencioso, autoindulgente, sí. Reconozco eso. Eso es pecado. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el juego. Esto es lo que vemos. Hay dos hijos. Uno bueno, uno malo. Pero ambos están alejados del Padre. Y nos damos cuenta de que ambos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Ambos usan al Padre para obtener las cosas que sí aman, que son las riquezas y el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo, y el otro lo hace al ser muy, muy bueno. ¿Por qué el hermano mayor no va al festín? Te lo dice. Lo dice. Contesta, nunca te he desobedecido. Ahí está, es la razón por la que no iré al festín. En otras palabras, lo que lo aleja del Padre no es el pecado, es su bondad, es su justicia. El hermano menor intentaba obtener el control al irse y desobedecer. Pero el hermano mayor intenta obtener el control al quedarse y obedecer. El hermano menor intenta controlar las cosas del Padre al romper todas las reglas. Pero el hermano mayor intenta controlar las cosas del Padre al seguir todas las reglas. Y Jesús nos muestra que ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el Padre. Ambos están alejados del Padre. Y ambos están alejados de Dios. Hay dos tipos de perdición. Por eso Jesús puso al hermano mayor en la parábola. Puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y la religión, como puedes alejarte a través de la inmoralidad y la falta de religión. Hay muchas personas, hay muchos cristianos con un corazón como el del hermano mayor. Si dentro de tu corazón dices, lo intento con todo, intento ser obediente, voy a la iglesia, oro, intento servir a Jesús, entonces Dios, debes contestar mis oraciones, darme una vida relativamente buena y llevarme al cielo cuando muera. Si ese es el lenguaje de tu corazón, entonces Jesús es tu modelo, Jesús es tu ejemplo, Jesús es tu jefe, pero no es tu Salvador. Quieres ser tu propio Salvador.
y toda tu moralidad y toda tu religión solo es una forma de hacer que Dios te dé las cosas que en verdad quieres. Y no quieres a Dios por Él. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios. Y si no reciben esas cosas, se molestan mucho. Pero los cristianos que creen en el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Dios, para parecerse a Él y amarlo y conocerlo y deleitarse en Él. Lo más sorprendente de esta parábola es la forma en que termina. El hermano menor se va, se arrepiente, vuelve, se humilla y va al festín y es salvo. Pero el hermano mayor, el hombre bueno, el hombre que ha cumplido con todas las reglas morales, está perdido, hasta donde sabemos. Y los escuchas de Jesús saben exactamente lo que les quiere decir. Y es un giro completo a todo lo que les han enseñado, a todo en lo que creen. Casi podemos oírlos suspirar cuando termina la historia. El amante de las prostitutas es salvo y el hombre de rectitud moral está perdido. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra que Dios quiere gente nueva. Nos gusta pensar que los buenos son salvos y los malos están perdidos, pero Jesús nos muestra que ambos están perdidos porque aunque se vean diferentes en la superficie, en el interior son iguales. Pensamos que la forma de ser salvo es arrepentirse de los pecados, pero Jesús nos muestra que también tienes que arrepentirte de la razón por la que hiciste algo bueno. De pronto, nos damos cuenta de quiénes son en realidad los dos hijos de la parábola. Recuerda el contexto, había dos tipos de personas alrededor de Jesús cuando contó la parábola: los recaudadores y los pecadores, los fariseos y los maestros de la ley. Los recaudadores y los pecadores son como el hermano menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos y los líderes religiosos son como el hermano mayor. Ellos se quedan en casa, obedecen, son muy buenos. Estos dos hijos representan a estos dos grupos de personas en la parábola donde Jesús nos dice algo sobre ambos. En la parábola vemos las dos formas básicas en las que los seres humanos intentan hacer que el mundo esté bien, hacer que ellos estén bien y relacionarse con Dios. Una es la forma del autodescubrimiento. La otra es la forma de la conformidad moral. Las personas del autodescubrimiento dicen: voy a vivir como me convenga, voy a determinar qué está bien o mal para mí, voy a descubrir mi verdadero yo. Las personas de la conformidad moral dicen: voy a ser bueno, voy a intentarlo muy duro, voy a obedecer el código moral. Ambos grupos dicen: esta es la manera en que todos deben vivir. Ambos grupos dicen: esto es lo que nos hará felices a todos. Pero Jesús dice: ambos se equivocan. Ambos están perdidos y ambos están lejos del hogar. Hay dos maneras de ser tu propio Salvador. El Señor nos muestra que había dos maneras para los hijos de obtener el control sobre las cosas de su padre. Uno lo hizo al ser muy, muy malo. El otro lo hizo al ser muy, muy bueno. De la misma manera, nosotros tenemos dos maneras de intentar tener control sobre Dios y los que nos rodean en nuestras propias vidas. Una es viviendo como queremos, la otra es intentando ser muy religiosos y moralistas, pero con ambas nos perdemos. Ambas nos alejan del Padre. El Evangelio de Jesucristo no es la moralidad ni la inmoralidad. No es la religión ni la falta de esta. Ni es algo en medio. Es otra cosa completamente diferente. Ya sea que seas un hermano menor o un hermano mayor, necesitas volver a casa. Jesús termina la historia sin un desenlace. La parábola termina sin que descubramos cuál es la decisión final del hermano mayor. No sabemos qué pasa con esta familia. ¿Por qué un narrador de historias tan bueno como Jesús la dejaría sin conclusión? Sabemos que quiere que comparemos y contrastemos a los dos hermanos, pero también quiere que nos veamos en la historia.
quiere que veamos que necesitamos algo que falta en nuestras vidas. Quiere que anhelemos algo. Quiere que busquemos algo. Quiere que anhelemos ir al hogar. ¿Cómo vamos al hogar? Ya sea que seas un hermano mayor, solo hay una forma. Jesús dice que necesitamos 3 cosas. Primero, necesitamos el amor inicial de Dios. El padre sale por ambos hermanos para hacer que entren al festín. Va con el primer hijo y lo besa para hacer que entre. Va con el segundo hijo y le ruega para que entre, pero va con ambos. Nunca buscarás a Dios a menos que el primero te busque a ti. En segunda, tenemos que aprender a arrepentirnos de algo más que solo nuestros pecados. El hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de los que arrepentirse y decimos así se arreglan las cosas con Dios, pero recuerden, el hermano mayor nunca desobedeció al padre y estaba perdido. El punto es este. Los cristianos no solo se arrepienten de sus pecados, claro que se arrepienten de lo que hicieron mal, pero también se arrepienten de las razones por las que hicieron las cosas bien. Debes aprender no solo a arrepentirte de tus pecados, sino también de tu justicia. Solo así sabrás que transferiste la confianza en ti mismo a Jesucristo para tu salvación. Y en tercera, debemos ser moldeados y conmovidos por lo que costó llevarnos a casa. Al principio de Lucas 15, estaban los recolectores de impuestos como el hermano menor, pecadores, y los fariseos del tipo religioso del hermano mayor, alrededor de Jesús. Y los fariseos, al ver a Jesús, le dijeron, ¿por qué fraternizas con esos pecadores? Y en respuesta, Jesús les cuenta 3 parábolas. La primera es sobre una oveja perdida. Una oveja se pierde y alguien va a buscarla para traerla a casa. La segunda es sobre una moneda perdida. Alguien arregla la casa, la pone boca arriba y la recupera. La tercera historia es la parábola del hijo pródigo. Pero nadie va a buscarlo. Nadie va a encontrarlo para traerlo a casa. Es sorprendente. ¿Por qué? Creo que Jesús hace eso deliberadamente para obligarnos a hacernos la pregunta, ¿quién debió haber ido? Y todos en esa cultura hubieran sabido la respuesta. Era el trabajo del hermano mayor. El hermano mayor heredaba la mayor parte de la propiedad. ¿Por qué? Para poder mantener a la familia junta, para mantener la propiedad unida. Era su trabajo hacer que la familia fuera una familia. En la historia, un buen hermano mayor debió haber ido al padre y decirle, Padre, mi hermano menor se fue y ahora su vida está en ruinas, pero lo iré a buscar. Lo encontraré y lo traeré a casa. Aunque me cueste mucho, incluso al costo máximo para mí, y esa es la clave. Cuando el padre dividió la propiedad entre ellos, el hermano menor obtuvo su parte y se fue. Y eso significa que todo lo que el padre tiene será heredado por el hermano mayor. En cierto sentido, todos los mantos, todos los anillos, todos los becerros engordados son del hermano mayor. Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagar. Claro, para el hermano menor, la restauración fue gratuita, fue de gracia. Pero para el hermano mayor, fue inmensamente costoso. Le costó mucho. Nosotros, la raza humana en general, necesitamos un verdadero hermano mayor. Dios no puede devolvernos a la familia, adoptarnos, aceptarnos, vestirnos, salvo a expensas del hermano mayor verdadero. Y el hijo menor de la historia, por desgracia, tiene a un fariseo de hermano mayor. Pero nosotros no. Para nosotros hay un verdadero hermano mayor. Hay uno que amó y obedeció al Padre completamente. Uno que vino a la tierra
y amó a Dios con todo su corazón, su alma y su cuerpo, y a su prójimo como a sí mismo. Cuando lo tenía todo, tenía un manto, tenía un anillo, lo tenía todo. Pero al final de su vida, ¿qué vemos? ¿No le dan un manto real? ¿Lo desnudan? ¿No le dan un becerro engordado? ¿Le dan vinagre? ¿No le dan un anillo del honor? Le dan una corona de espinas. Y ese verdadero hermano mayor viene a nosotros y nos dice, lo hice todo por ti. No podían vestirte a menos que me desnudaran. No podían darte el manto y el anillo a menos que yo los perdiera. Me gané todo eso, son míos. Pero por mi voluntad te los doy a ti. ¿No lo ves? En otras palabras, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, pero es increíblemente costosa para Él. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia para que nosotros quisiéramos al verdadero. No solo necesitamos a un hermano mayor que vaya a la siguiente ciudad para llevarnos a casa, necesitamos uno que baje del cielo a la tierra. No solo necesitamos un hermano mayor que nos regrese a la familia de Dios a su propio costo, necesitamos uno que esté dispuesto a hacerlo a costo de su vida. En la cruz, Jesús pagó la muerte que en el fondo sabemos que merecíamos. En la cruz pagó por las cosas que hicimos mal y nuestra supuesta justicia para que pudiéramos ir al hogar. Nos llevó a casa a un costo infinito para Él mismo. ¿Ya estás conmovido y convencido por lo que tu verdadero hermano mayor hizo para llevarte al hogar? Porque si ves eso, hasta el grado en que veas eso, cambiará tu entrega a Dios. No vas a estar en la conformidad moral, no vas a estar en el autodescubrimiento. En verdad serás un cristiano. No solo en los tiempos antiguos, también hoy en día, lo principal que se hace cuando recibes a una persona que vuelve a casa o en una reunión familiar es comer. Porque en esos festines es al comer cuando más te sientes en casa. Ahí es el lugar donde tu cuerpo recibe lo necesario, buena comida y descanso. También en el festín nuestros corazones reciben lo que necesitan, reciben risas y apoyo, una comunidad. El más grande festín, los mejores tiempos de compañerismo, el más grande sentido de bienestar que has tenido espiritual, emocional y físicamente, no son nada comparado a lo que será tu futuro eterno cuando Jesucristo vuelva. Y ese día, el Padre se recostará sobre tu cuello y el verdadero hermano mayor abrirá la puerta y nos dará la bienvenida a un festín. Según la Biblia, gracias a nuestro verdadero hermano mayor, Dios algún día hará que este mundo sea un hogar de nuevo. Se llevará toda la muerte, se llevará todo el sufrimiento, se llevará todas las lágrimas y nos dará cuerpos nuevos que correrán y no se cansarán y hará el más grande festín. Isaías 25 dice, en esta montaña el Señor Todopoderoso nos preparará un festín con las mejores comidas para todas las personas, un banquete con vino añejo, lo mejor de las viandas, lo mejor del vino. En esa montaña acabará con la muerte para siempre. El Señor soberano secará las lágrimas de todas las caras. Y en Mateo 8, el Señor dice, muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el festín del reino de los cielos. Ese es tu futuro. ¿Qué clase de personas seríamos si casi pudiéramos probar el más grande festín? Está en el futuro, pero ¿qué tal si fuera una realidad en nuestras mentes y corazones? Que casi pudiéramos sentir el beso del Padre sobre nuestro cuello y casi probar la impresionante comida que satisfará cualquier deseo. ¿Qué clase de personas seríamos si fuera tan real para nosotros? En primera, tendríamos una gran confianza. No nos sentiríamos ansiosos sobre nada. Podríamos amar a las personas, aunque nos costara y nos costara mucho, y nunca perderíamos la esperanza.
aunque perdiéramos riquezas o una relación o nos criticaran, porque tenemos un festín de bienvenida esperándonos. ¿En qué encontrarías verdaderamente tu seguridad y significado? ¿Qué estás buscando para que satisfaga las profundas necesidades de tu corazón de amor y valía? ¿Es tu familia? ¿Eso es lo más importante? ¿Es tu carrera? ¿Es lo más importante? No lo sé, pero lo que sea, si no es Dios, tal vez sea algo bueno, pero no es el hogar. No puedes soportar todo el peso de tu alma. Y si te piden que hagas eso, siempre andarás por ahí, siempre viajarás y nunca estarás en tu hogar. ¿Por qué la historia queda así, sin terminar? Jesús quiere que lo escuchemos, ya sea que seamos del tipo del hermano menor o del hermano mayor. Nos está llamando. Es un teatro participativo. Estamos en la parábola. Así que vuelve al hogar. Si eres el hermano menor o el hermano mayor, vuelve al hogar. Es el lugar para el que fuiste creado. La persona que fuiste creada. Hay un verdadero hermano mayor y él te invita a ir a tu hogar. Nosotros escuchamos esta parábola del hijo pródigo y comenzamos nosotros a analizar, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta que esta parábola es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos y realmente rompe los paradigmas de lo que nosotros habíamos o pensamos que era la parábola. ¿Verdad que sí? Fíjese que en el hijo pródigo, dicho de una persona, ¿verdad? Pródigo significa, porque a veces pensamos en un aspecto. La palabra pródigo significa dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles sin medida ni razón. Ahora, también significa muy dadivoso. Por eso es que él, en el libro que él escribe, Timothy Keller, él le llama el Dios pródigo. ¿Por qué? Porque muestra el amor del padre hacia quién, hacia los hijos. Y fíjese que habían dos hijos. No lo habían visto así, ¿verdad? Un hijo que se fue y desperdició todo lo que tenía. Mas había otro hijo en la casa. Y esto nos hace recordar al joven rico. El joven rico cuando fue a donde el Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo el Señor? Tiene que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Cuál fue su justificación? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Verdad que lo dice así? Y el Señor le dice, pero sí, pero una cosa te falta. Vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Bajó su rostro, se puso muy triste y se fue. Y por eso que entonces el Señor dice, es más fácil entrar ¿un qué? Por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Ahora, el rico se pierde porque es rico. ¿El pobre se salva porque es pobre? No. Es el encuentro que tenemos con Jesús. Y esto es lo que a veces nosotros cometemos el error, que pensamos que yo soy santo, santo, santo. Pero mi corazón está muy lejos de Dios. Fíjese que el de la parábola, el hijo que siempre estuvo en la casa, cuando va donde el padre, no se alegra que el hijo vino.
el hermano de él. Ese tu hijo ha regresado. Ese tu hijo, que era hermano de él. Él no se alegró. Y hay veces nosotros nos encontramos con ese mismo tipo de personas en las congregaciones, que lamentablemente cuando llega, ahí vuelve eso otra vez. A ver cuánto dura ahora. A ver qué tiempo va a estar ahora. La otra vez tuvo ¿cuánto? 5 meses. A ver ahora cuánto le dura. No se alegra. No se alegra. Inclusive hasta comienzan a qué. ¿Ve? Entonces, esto es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta parábola. Está el padre, está el hermano menor y está el hermano mayor. Y los siervos del padre. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿cuál es la audiencia que Cristo se está dirigiendo? ¿Quiénes eran los que a quien el Señor le estaba hablando? A los fariseos, a los recaudadores de impuestos. Estaban los pecadores, ¿verdad? Y los religiosos. ¿Cuál era la falta del hijo menor? ¿Qué hizo? ¿Qué solicitó él que le dieran? La herencia, pero le estaba deseando la muerte, porque la herencia no se repartía hasta que el padre no muriese. Eso no lo dice Jesús así, pero lo que le estaba deseando era la muerte. Yo quiero que tú te mueras para que me toque la herencia que me toca. Yo la quiero ahora. Y el padre se lo dio. Y él se fue. Ya usted sabe la historia, hizo todo lo que hizo. Cuando recapacitó de su grave error, ¿qué hizo? Dijo, ¿vuelvo a qué? Pero no vuelve como esclavo. Porque el esclavo no recibía paga. Dice, quiero volver a la casa para ser como uno de los jornaleros de mi padre. Yo quiero que me restituya, pero no como esclavo. Vine a exigir como un jornalero. O sea, yo voy a regresar, pero yo quiero un jornalero porque el jornalero recibe salario, el esclavo no. Pero cuando él llega, ¿qué hace el padre? Lo ve. Y fíjese que él señala que cuando el padre ve al hijo, ¿qué hace el padre? Corre hacia él. Los patriarcas no hacían eso. Y menos subirse sus vestiduras para que le vieran sus piernas. Eso estaba prohibido. Pero el padre no pensó en nada de eso. Pensó que el hijo que estaba perdido estaba regresando a casa. ¿Ve? Ahora, hay un aspecto de la parábola que menciona el hermano, y es que el hijo mayor se supone que hubiese salido a buscar a su hermano menor, mas no lo hizo. Y cuando él ve que el hijo llega, su hermano menor, se enfureció, se enfadó. ¿Por qué? Porque ahora le iba a tocar menos de la herencia. ¿Vieron? Porque al padre restituirlo nuevamente como hijo, iba a ser a costa del hijo mayor. O sea que ahora me toca menos. Por eso es que cuando nosotros vamos a la vida de Cristo, Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono, dejar la adoración de los ángeles, para él venir a esta tierra y morir por usted y por mí. Para darnos la esperanza de una vida eterna. Wow. Fíjese que Cristo deja esta parábola como un final abierto. Open-ended story, ¿verdad? No le pone un final. No le dice que el hijo mayor se arrepintió y entró a la fiesta y se alegró y se gozó con su hermano y se arrepintió. No dice nada de eso, lo deja así abierto. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo reflexionemos. Porque hay veces que muchos son como el hijo
mayor. Y eso lo vemos a veces en las congregaciones. Yo soy bien santo. Soy el super santo. Y si tú no eres como yo y no vas a la iglesia que yo estoy, tú estás perdido. Hay que tener cuenta, hermano. Hay veces que nosotros entonces nos preguntan, ¿cuál de los dos te clasifica? ¿Como el hermano menor o como el hermano mayor? Yo hago esa reflexión aquí. ¿Dónde estamos identificados nosotros? ¿Soy como el hermano menor o soy como el hermano mayor? Wow. Tenemos que reflexionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes a reflexionar. Eso que dijo nuestra hermana esta mañana, eso es sumamente importante. Porque hay unas necesidades básicas. Porque pensamos, mire cuál es el concepto nuestro, lamentablemente. Simplemente hay a un maestro de la palabra que lo que enseña es, y esto yo lo he visto, falda larga, el pelo largo, cero pantalla, cero collar o cadena, cero maquillaje y soy santo y para el cielo. Óigame, hermano, esto es mucho más allá que eso. Ser cristiano es mucho más que eso. Eso es parte de los procesos, dentro del proceso de la santificación, claro que sí. Parte de la santidad, claro que sí. Óigame, pero ¿cuántas veces hay personas que su corazón está dañado, están como el hijo mayor? Por eso que la palabra de Dios es profunda, hermano. ¿Ve? Entonces cuando nosotros entramos a estudiar y a escudriñar esto, nos damos cuenta, wow, que mucho me falta. Y tú sabes cuando yo me doy cuenta de lo mucho que me falta. Cuando yo me veo en el espejo de aquí. Cuando yo me veo en este espejo, me doy cuenta, wow, que mucho me falta. Pero hay gente que ya están en las burbujas del cielo. Y cuando predican como que ellos son la élite, como que ya estoy en el cielo y todos los demás están perdidos. No, hermano, estamos aquí todavía. Estamos luchando a ver si podemos entrar. Somos salvos por la gracia, misericordia de Dios. No son por tus méritos ni por mis méritos. No son por los méritos tuyos ni los méritos míos. No. Es por la gracia y la misericordia de Dios estoy de pie. Dios es el que nos salva. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso. Y el hermano mayor debió haber salido a buscar a su hermano menor. No lo hizo. En la parábola no lo hizo. Eso fue lo que hizo Cristo. Por eso la palabra dice que Cristo es nuestro hermano. ¿Sabían eso? Cristo es nuestro hermano mayor. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, vamos a heredar con el Padre. Vamos a heredar con el Hijo, con Jesús, porque lo que hereda Jesús, nosotros también lo vamos a heredar. Nos vemos ahora en la parábola. Nosotros vamos a participar de la herencia de Cristo. Lo que Cristo va a heredar, lo vamos a heredar nosotros también. Por eso es, hermanos, la importancia de la enseñanza. La enseñanza bíblica es necesaria, importante. Nosotros no podemos de ninguna manera descuidar la enseñanza. Pero hermano, no enseñar a la manera que yo creo
o lo que yo quiero enseñar o lo que a mí me conviene enseñar. Si yo enseño lo que a mí me conviene enseñar, sería un hipócrita. Y dice la Biblia que los hipócritas no entran al reino de los cielos. Yo no puedo enseñar, coger la Biblia y enseñar lo que yo quiero enseñar a la manera que yo quiero enseñar. No, no, no. Yo tengo que ir al texto bíblico. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar por su palabra? Y cuando yo enseño la palabra, el Señor me ministra a mí primero, para luego yo poder ser de bendición a otro. Si eso no está ocurriendo en nuestra vida, no estoy siendo un buen maestro. Porque cuando yo me preparo para predicar o enseñar, yo lo primero que le digo, Señor, ministrame a mí primero. Por eso es que hay veces que yo no caigo muy bien cuando enseño o predico. Yo fui a un lugar y enseñé que el pastor necesita un momento de descanso. De descanso. Y unos hermanos, pues, dentro del lugar, pues parece que no estuvieron muy de acuerdo con lo que dije. Y esperaron el receso cuando estábamos comiendo en la mesa y me dicen, hermano, una pregunta, porque tengo duda de lo que usted quiso decir. ¿Cómo que es un descanso? Y me dice, yo digo, ¿qué usted me quiere decir? No, porque ni el diablo descansa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cristo descansó. Yo no soy el diablo. Y como yo no soy el diablo, el Señor lo reprenda, yo necesito descansar. Si usted no descansa, problema suyo. Pero yo descanso. Eso es bíblico. Cristo se apartaba para descansar y meditar en el Señor. Y yo le dije a la persona, le dije, ¿y sabes qué? Eso lo enseño aquí y lo enseño a donde quiera que voy. Porque estábamos dando consejería pastoral. Y con esto termino. Yo leí un artículo de un libro que se llama Burnout Pastors. Burnout. Pastores que están en quemazón. Y una de las áreas que señala en ese libro es que muchos pastores están quemados. ¿Por qué? Porque nunca pensaron de que en un momento determinado yo necesitaba descansar. Y hoy día, por ejemplo, un pastor enfermo podrá pastorear. ¿No? Un pastor que no se cuide podrá pastorear. No. Hay que cuidarse. Hay que seguir adelante, claro está. Y no estoy hablando de que coja 3 meses de vacaciones. No estoy hablando de eso. Pero sí el pastor tiene que tomar un tiempo donde se pueda retirar, descansar, recuperar fuerza para seguir adelante. Y cuando le dije eso, yo cogí, hermano, ¿por qué usted no me preguntó eso cuando estaba dando la clase? No, porque yo estaban los hermanos al lado. Yo, pues ahí fue como usted me dio haber preguntado. Pero nada, yo sigo dando la clase como siempre le he dado. Dios te bendiga y nos vemos luego en la clase. Cuando finalizó ese culto, ese estudio, al final del día me dijo, pastor, usted puede predicar el domingo en la iglesia que yo pastoreo. Y yo fui, prediqué.
No había problema. Yo tengo problemas con el hermano. Pero son los conceptos que a veces nosotros nos estamos haciendo. Amén. O sea, tengamos mucho cuidado. Amén. Pero dentro de todo este proceso, lo que quiero llegar es lo siguiente. Nosotros necesitamos buenos maestros. A Dios sea la gloria. Y un buen maestro tiene que prepararse. Un buen maestro tiene que orar, tiene que ayunar, buscar el rostro de Dios. Pero también el buen maestro debe de prepararse la palabra. Para que cuando imparta esa palabra haga un efecto en la vida de ese hombre y de esa mujer. Con esto termino. En una ocasión estábamos enseñando liderazgo efectivo. Estábamos en Bolivia. No sé qué fue lo que yo dije en la clase. Estábamos enseñando sobre lo que es el liderazgo efectivo. De momento, dando la clase, no sé qué fue lo que dije. De momento, hermanos, comienzan la gente a llorar. Los hermanos pastores estaban allí y comienzan a llorar. Pero a llorar, pero hermano, a llorar. Y yo detuve la clase porque los veo que comienzan a llorar. Y se van de rodillas. Se fueron hasta de rodillas. Yo comencé a adorar al Señor porque los veo de rodillas, están llorando. Yo comienzo también a sentir el impacto de Dios, el Espíritu de Dios moviéndose. Hasta los maestros. Hermano Juan Casiano fue a mi salón a ver qué estaba pasando porque escuchó el llanto, se escuchaba en el salón donde él estaba. Yo le dije, yo no sé, están llorando ahí. La cuestión es que al final de esa clase, los hermanos muchos se acercaron. Me dice, pastor, yo iba a entregar la obra. Yo iba a dejar de pastorear. Pero cuando usted dijo esto y esto y esto y esto dentro del liderazgo efectivo, esa palabra comenzó a penetrar a mi vida. Y Dios me tocó mi corazón. Y yo no me quiero rendir. Yo quiero seguir adelante, sirviendo a Cristo y sirviéndole en la obra del Señor. Dios es así. Amén. Dios es así. Así que esperamos, hermanos, que esto que hemos podido compartir con ustedes desde anoche y en el día de hoy haya sido de mucha bendición para todos ustedes, y esperamos en el Señor que le puedan sacar el mayor provecho posible. Amén. Y que lo puedan poner en práctica. Amén. Y que puedan hacer de esto algo como herramienta efectiva para poder enseñar la palabra de Dios. Amén.